Bueno, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo están? Buen ¿Cómo día, les va? profe. Bien, bien, gracias. Buen día para todos. Hola, ¿ya terminaron con los exámenes? Sí, en mi caso sí, pero igual sí en los trabajos. Bueno, y va a ser así. Y el día que se reciban, si realmente tienen inquietud, van a seguir estudiando y perfeccionándose y bueno, y buscando un minutito para poder leer un poquito más. Bueno, en general anduvieron bastante bien con los exámenes. Se ve que han estudiado bastante. Ya nos metemos de lleno en la segunda parte de la materia. En este caso, lo que estamos viendo, vimos esta semana que pasó y vamos a ver esta semana que empieza, son lo que se llama estudios epidemiológicos, que está relacionado directamente a la investigación que surge de las inquietudes que uno puede tener ante algo que está ocurriendo, que está observando, un fenómeno que le llama la atención y quiere ver si realmente es una casualidad, es algo que le parece a uno o es algo que realmente está ocurriendo y vale la pena profundizar en el nivel de investigación. Básicamente ustedes ya estuvieron leyendo la teoría, pero los estudios epidemiológicos hay dos grandes categorías. Uno son los observacionales y el otro son los experimentales. La gran diferencia lo dice la misma palabra. En observacional simplemente observo el fenómeno que está ocurriendo, anoto, si tengo dudas pregunto, pero no toco nada. Es como que yo me siento ahí atrás, reviso papeles, hago, hago preguntas, observo, pero no interfiero en la historia natural, digamos, del evento, de lo que está ocurriendo. En los experimentales, no. Yo ahí ya pasé por esos estudios observacionales, observé, identifiqué problemas y digo, bueno, ahora para tratar de modificar y mejorar esta situación, voy a tratar de hacer tal cosa. Ejemplo, en la primera etapa de la pandemia, yo lo primero que podía hacer era observar e identificar si realmente qué tipo de enfermedad era, a quiénes atacaba, con qué fuerza, si atacaba solamente a los de una ciudad, de un país, si se iba expandiendo, pero no tenía forma inicialmente de intervenir para frenar la enfermedad o para tratarla. Estoy hablando no las consecuencias de la enfermedad. En la medida en que aparecen las vacunas, empieza a aparecer el tratamiento de plasma, empiezan a aparecer distintas opciones de tratamiento, eso ya es un estudio experimental. Yo ya estoy metiendo mano y tratando de alterar el comportamiento natural de la enfermedad. No nos vamos a meter hoy con estudios experimentales, solo que quiero que sepan la diferencia. En uno simplemente observo, registro, anoto, analizo, pero no intervengo. En los otros, intervengo. El riesgo de intervenir es que como puedo hacer bien, puedo hacer mal. Y si hago mal, estoy generando, empeorando una situación con la mejor de las voluntades, pero empeorando una situación e inclusive desde el punto de legal puedo recibir sanciones, juicios, o sea, no es fácil hacer un estudio experimental y bueno, y es la última etapa de todos los procesos de investigación y por eso lleva tanto tiempo y por eso ustedes ven que hablan de fases de vacunas y tratar y fases también de prueba de medicamentos y que la vitamina, que la ivermectina y que el cloro y que esto que el otro y algunos
se va avanzando y en otros ya se van desechando. Vamos al tema de esta semana que pasó, estudios observacionales. Los observacionales no meto mano, pero hay dos grandes grupos que son simplemente los descriptivos y los otros son los analíticos. Los analíticos los vamos a ver esta semana que empieza. Solamente les digo que la diferencia con los descriptivos es que yo hago un análisis más en profundidad, sobre todo utilizando un grupo de comparación. ¿Qué llamo grupo de comparación? Generalmente hay gente que está expuesta a una enfermedad y expuesta a un, digamos, no a una noxa, a algo dañino, pues potencialmente dañino, y gente que no está expuesta. Y gente de la que estuvo expuesta, que luego se observa un daño, y gente que estuvo expuesta y no le hizo nada, y viceversa, gente que no estuvo expuesta y aparece un daño similar, y gente que no estuvo expuesta y no aparece el daño. Entonces, generalmente es una tabla en donde comparo expuestos sin expuestos, daño no daño. Caso típico de esto es el fumar. Hay gente que fuma y tiene problemas pulmonares, hay gente que fuma que no tiene problemas pulmonares, hay gente que no fuma y tiene problemas pulmonares, y hay gente que no fuma y no tiene problemas pulmonares. En la medida en que yo voy completando, haciendo un análisis fuerte, con muchas observaciones, y completando esos casilleros, voy viendo quiénes son los que ganan y quiénes son los que pierden en esa competencia. Si yo veo que los que fuman se enferman más y los que no fuman no se enferman, y son muchos, y son muy poquitos los otros, los que fumando no les pasa nada o no fumando se agarran algo en el pulmón, yo puedo empezar a decir de que evidentemente parecería ser que el fumar genera daños en la salud. Esos son los estudios analíticos. Es un avance más dentro de los estudios de observación. O sea, no intervengo, observo, pero observo con mucha más profundidad, con un análisis, con comparaciones, y son los que vamos a hacer esta semana, que básicamente son cohorte y caso control. Veamos lo que vimos esta semana que pasó. Vimos simplemente los estudios observacionales y sobre todo los formatos más sencillos. Yo voy a compartir la pantalla y repasar rápidamente lo que en la teoría teníamos como los distintos formatos de estudios descriptivos. Vemos que tenemos reporte de un caso. ¿Ves? Uy, mira, este es un caso raro que ocurrió de una persona que entró a la guardia, absolutamente sana, con convulsiones, no tiene ningún antecedente familiar, nada. Bueno, lo describo y simplemente lo comunico para que la gente sepa de que observé un caso raro de esto. Serie de casos, bueno, veo que aparecieron varios de estos casos raros en distintos lados y entonces lo analizo ya los empiezo a agrupar y ver las coincidencias o no que tienen. Los estudios transversales, que son los estudios de prevalencia, que son los más clásicos que hay, que son, por ejemplo, las encuestas. Y finalmente los estudios ecológicos, en donde la unidad mía de observación, más que las personas y lo que le está ocurriendo a esas personas, son poblaciones. Ustedes tenían para trabajar dos estudios, uno era a través del foro y otro era a través de presentar el trabajo práctico.
Si vamos al del trabajo práctico, o el del foro, bueno, el de tuberculosis en Cuba, si ustedes se fijan, el mismo título del trabajo. El mismo título del trabajo estaba aclarando que era un estudio ecológico. ¿Y por qué es un estudio ecológico? Porque está observando lo que está ocurriendo con la tuberculosis en municipios. Y lo que va armando es capas comparando distintos factores relacionados a la tuberculosis en algunos municipios y la cantidad de casos de tuberculosis. Volvamos al original. El estudio ecológico es la frecuencia de una enfermedad en una misma población en distintos periodos o en distintas poblaciones en el mismo periodo, ve el comportamiento de poblaciones enteras y se caracterizan por basarse en fuentes de datos ya existentes. O sea, yo no voy con el cuadernito y empiezo a anotar persona a persona, a interrogar, a preguntar. Los estudios ecológicos se utilizan cuando yo estoy queriendo comparar lo que está ocurriendo, supongamos ahora con las fases en los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, con el COVID, el comportamiento de la población, ver si hay más población urbana, población rural, el nivel de restricciones que hay, los cuidados que tienen las personas. Y fíjense que, y luego en la medida que lo voy cambiando de fase, ver cómo se modifican o no la cantidad de casos que van ocurriendo. Yo observo ya, yo estoy sentado en el Ministerio de Salud y voy observando el comportamiento de los distintos municipios y en qué fase están y qué medidas se están aplicando uno y otro. Trabajo con bases de datos que me proveen otros. El otro estudio que ustedes estaban viendo era una publicación de un diario de Córdoba. Para empezar, mi primera discusión sería si eso es un estudio epidemiológico. Es un estudio serio, fue planeado por gente capacitada. Básicamente yo lo que veo que sí es un estudio interesante, observa situaciones en distintos barrios, se plantan en un lugar y van mirando el cumplimiento de las reglas de tránsito y luego van a distintos establecimientos y hacen preguntas referentes a el costo de los costos que está generando los daños. Pero no hay una relación directa, un seguimiento de cada accidente y lo que pasó con esa persona después del accidente, ni si las personas que tuvieron accidentes estaban directamente relacionados con esos puntos de observación que había. Uno dice, bueno, entonces es una porquería el estudio. No, es un estudio muy interesante, observacional, bastante simple de hacer, que cualquiera de ustedes, si se agrupan para una tesina, podrían hacerlo, observar, supongamos, pararse ahí en la puerta de un quirófano y observar el lavado de manos o de una neonatología, e ir anotando y luego ver mirando las infecciones que hay dentro de esa neonatología en comparación con otro de ustedes que lo está mirando en otro hospital, si se lavan mal las manos los médicos, los pacientes, las madres de los chicos, lo que fuera. Son estudios que permiten generar hipótesis, que ayudan a visualizar un problema y a generar esa inquietud por investigar ese problema un poco más en profundidad. Muchas veces un
piquete en una avenida, en una tipo Monteverde o Calchaquí, protestando por accidentes de tránsito y muertes, nos puede hacer darnos cuenta de que ese es un lugar donde puede estar ocurriendo más accidentes y que tengo que poner un semáforo, tengo que hacer medidas de control más estrictas. Entonces, a veces un simple reclamo de la población, un artículo periodístico y todo, puede detectar un problema. Pero también, como van a haber plagado los diarios en este momento con el tema de la pandemia, hay mucha fruta, muchas cosas que se dicen, o sea, si vacuno porque vacuno, si no vacuno porque no vacuno, si una persona que se vacunó hizo una reacción que no sabemos lo que fue, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Y bueno, yo a esto le tengo que dar una respuesta científica. El comité de expertos que tiene que asesorar al que toma la decisión tiene que ir con información mucho más seria, para que en base a eso se tomen decisiones. Hay otro artículo que si tenían inquietud podían leer, que analiza el mismo problema desde otro enfoque. Si bien está publicado en un diario, es un estudio realizado por varios establecimientos, es un estudio epidemiológico observacional serio, ya no simplemente un artículo periodístico. Acá lo que se utiliza es un diario para comentar los resultados de un estudio científico, y que ya empieza a hablar de la cantidad de veces que aumenta el riesgo de morir en un accidente de tránsito. Si ustedes lo buscan, está en la bibliografía, es bastante actual, es del 2018. Yo no creo que haya cambiado mucho el comportamiento de los motociclistas y el uso del casco. Es más, si yo me tengo que guiar en una simple intuición, observación, que debería fundamentar con un estudio científico, diría que cada vez es peor en vez de mejorar. Se basan en 25.573 registros de lesiones traumáticas, y fíjense que va haciendo análisis descriptivo de quiénes son los grupos más afectados, qué porcentaje de lesiones tienen en la cabeza, cuántos de los que no usaban casco tuvieron lesiones y cuántos murieron, cuántos de los que no usaban y de los que usaban casco tuvieron lesiones y murieron, hasta esas recomendaciones de qué tiene que tener un casco seguro. Y cuando empiezan a leer la parte de lo que yo llamaría material y métodos, fíjense que dice que el reglamento incluye información de 14 hospitales, o sea, el lugar donde fueron a buscar la información los investigadores. El estudio lo hizo una fundación que se llama Trauma, siguiendo parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Es un estudio mucho más serio, y en el cual, si ustedes se fijan, participan hospitales importantes. Tenemos el San Roque de Gonet, el San Martín y Sor María de Lodovica de La Plata, y fíjense que tenemos, por ejemplo, el Hospital del Cruce de Florencio Varela. Creo que si ustedes lo conocen todos. Así que, bueno, esta es otra forma, desde otra óptica, de visualizar el problema. A lo mejor, la lógica hubiera sido que el artículo periodístico, que era un simple artículo, disparó la inquietud, y el paso siguiente fue analizar directamente, mucho más seriamente, en los hospitales de las personas que ingresaban, cuáles era el tipo de lesiones o no que tenían, y quiénes eran más graves y quiénes no. Ambos son estudios observacionales. Ya van a ver, este pareciera ser más uno analítico, porque fíjense que está comparando el grado de lesión del que usaba casco y del que no, pero lo está observando en un momento determinado,
Es la característica de los estudios observacionales, es como una encuesta transversal, es el momento en el cual yo registré la información, no hice un seguimiento histórico de las personas accidentadas, viendo desde cuándo usan moto, desde cuándo usan o no usan casco, y trato de buscar una relación temporal, ya sea en retrospectivo, miro el accidentado y empiezo a mirar lo que ocurrió para atrás, o sigo todos los motociclistas de Florencio Varela, Quilmes, Lanús y todo, y empiezo a ver quién usa, quién no, y después digo, uy, mira 2 meses después de comprarse la moto, tuvo el accidente, busco relaciones temporales. No, es simplemente un estudio descriptivo, mucho más serio, hecho por personas con mejor conocimiento de la situación. ¿Para qué sirve? Para empezar a generar medidas, dar hipótesis, pero yo después tengo que evaluar si esas medidas fueron efectivas o no. Uso de casco. Yo trataría de hacer más controles, aumentar las sanciones. En los negocios que se venden motos trataría de subvencionar la venta de cascos, cosa de que con una muy pequeña diferencia, que para patentar la moto tengas que ir con un casco registrado, que las multas de tránsito, si te harás usando casco o no por pasar un semáforo rojo, sean totalmente diferentes. Algunos intentaron como el hecho de vender o no combustible a la gente que tiene casco. Pero lo que tengo que luego medir es, como ya intervení, ya sería algo experimental, si la medida que implementé fue efectiva o no, porque tampoco puedo desplegar tantos recursos y luego en una medida que me doy cuenta que no es efectiva. Me preocupó un poco que algunos de ustedes en las discusiones pusieron análisis de situación de salud. Y que no fue un hecho aislado, fueron varios que pusieron análisis de situación de salud. Cuando yo veo eso digo, o hay un concepto muy equivocado, que lo vamos a aclarar ahora, o bueno, en un foro uno ve algo que le escribió arriba, la palabra análisis de situación de salud suena linda como para justificar todo. Yo podría decir que ver una situación de salud es el uso de casco y yo estoy analizando el uso de casco. Me cerró esa palabra. Pero en realidad los ASIS, que son los análisis de situación de salud, son estudios mucho más complejos que se hacen generalmente con tableros de control, que se hacen en lugares donde se toman decisiones, secretarías de salud, municipios, de municipios, ministerios de salud, gobierno, presidencia de la nación, lo que fuera, buscan poner un mapa con un contexto geográfico y ver dentro de ese contexto geográfico un montón de variables, ya sea variables demográficas, variables económicas, enfermedades prevalentes e incidentes y el comportamiento de estas enfermedades a través del tiempo. O sea, cómo estoy hoy y cómo vengo a través del tiempo. Entonces, yo puedo ir entre las prevalentes, decir la obesidad, si va mejorando va empeorando, la pobreza, si va mejorando va empeorando, o incidentes como podría ser enfermedades respiratorias agudas o el mismo COVID, y cómo va variando de acuerdo a distintas áreas de la población. Se actualiza periódicamente y hace que el tomador de decisiones pueda ir y de un pantallazo, mirando un gran tablero en una pared, o hoy día se hacen todo a través de computadoras, ver el mosaico de situaciones que están ocurriendo y las acciones que se están realizando. Es un tablero de control. Fue inspirado inicialmente en lo que era
los tableros que se usaban en la guerra, esos que ustedes habrán visto en alguna película que veían por ahí, un mapa, los barquitos o las tropas y cómo avanzaban, ¿no? De hecho, algunos de los juegos que se venden actualmente se basan en ese tipo de datos y cómo, qué población hay, cómo avanzan las tropas, dónde estaban las fábricas, dónde se bombardeaba. Bueno, y que nada de lo que le dimos de leer era ni parecido al análisis de situación de salud. Abro un poquito, les pido que abran el micrófono los que tengan dudas y aclaremos las dudas. Si algo de lo que les dije les genera ruido. No, profe, perdón, Rodrigo Manzaneda, buen día. Buen día. Creo que yo me confundí con algunos conceptos, por eso hubiera estado bueno ver primero la clase con el material y después mandar eso como hacemos antes. Porque me sentía medio confundido y dije, bueno, capaz que sí es análisis de situación. Y dije, bueno, meto eso. Porque la verdad estaba como confundido con algún tema porque tengo un par de finales que tengo que meter ahora y ya. Dije, bueno, yo lo que leí para mí era eso. Bien, Rodrigo, dale. Genial tu duda. Mira, a ver, obviamente ustedes tienen muchas materias, son de distintas carreras y tienen distintos profesores y distintas técnicas. En el caso mío, a mí me gusta que primero lean el material, tengan que pensar en algún problema que se plantea en el foro y en el trabajo práctico, y finalmente lo aclaremos en el Zoom. Sería, para mí, no estaría bueno de que yo arranque la semana ya anticipando todo el material teórico, porque entonces no estaría estimulando la lectura, no estaría estimulando de que ustedes tengan que pensar en base a la lectura, pero esa es mi forma de trabajar. A mí me parece más que lo bueno es que ustedes lean, que ustedes tengan que tratar de plantear un problema y ver cómo en base a la lectura lo identifican, lo analizan, lo interpretan, lo vuelquen en una opinión que para mí todas es válida. Yo en esto, a diferencia de otros profesores, observo la presentación de los trabajos prácticos, le doy una leída, pero no les pongo una calificación. Si están equivocados, les pongo desaprobado. Trabajo práctico es para mí, y el foro es el presentismo. Ustedes estuvieron en la clase, charlaron, opinaron, discutieron, después salieron y entre 2 o 3 de ustedes dijeron, che, ¿qué opinás? ¿Cómo te parece resolver esto? Y después, en base a los errores que yo veo que cometieron, aclararlos en este ratito que tenemos nosotros. Para tampoco robarles tiempo, porque ustedes tienen muchas materias y muchas cosas para ver. Es el estilo que yo utilizo, pero bueno, me parece más práctico y de hecho me permite identificar qué es lo que hay que reforzar y qué más. Obviamente, si estaríamos en una clase presencial de 3 horas, podríamos utilizar otra dinámica e ir interrumpiendo a cada rato y mirando a ver las dudas que ustedes tienen o no y aclarándolas. Pero para mí siempre es importante trabajar sobre el conocimiento. Y el conocimiento se da leyendo, los materiales no son extensos. Entonces, y yo también entiendo esto que vos decís, hay momentos en los cuales tienen que meter exámenes, tienen que meter finales, tienen que meter parciales, y bueno, tienen menos tiempo para leer o no. Lo importante es que después que pasen esa etapa con otra materia, relean los materiales. Esto es como cuando en algún momento yo quería estudiar inglés, y bueno, las primeras clases son muy fáciles, no repasaba los materiales, y luego llegaba un momento en que iba a agarrar una clase y no entendía nada, y me daba cuenta porque había 2 o 3 capítulos en el medio que no los entendía. Yo tengo que entender, con respecto a estos estudios epidemiológicos, de que hay una lógica en los estudios epidemiológicos, que arrancan con la observación de un fenómeno, una inquietud, algo que no me gusta, algo que me llama la atención, algo raro que está ocurriendo,
y en el cual decido tratar de profundizar mi análisis y ver si esto realmente fue una casualidad, una locura mía o algo que realmente está ocurriendo. Lo puedo observar yo o puede ser un comentario que me trae un colega o una lectura en un diario. Entonces, antes de que contestar a la televisión y opinar, lo que hago empiezo a investigar. A ver si esto que me están preguntando o se está hablando es una taradez, un error, algo que no tiene, es un sinsentido de por sí mismo, o tiene cierta lógica. El uso del barbijo, si siempre en los quirófanos usamos el barbijo, ¿por qué tanto se cuestionó desde el inicio el uso del barbijo? Si tanto vemos que va avanzando el COVID en todos los países, ¿por qué la OMS demoró tanto tiempo en determinar si era una pandemia o no? Entonces, lo que tengo que hacer es un estudio epidemiológico para ver la incidencia de casos nuevos de COVID entre los que usaban barbijo y no usaban barbijo. O un estudio de caso control, ver quiénes se enfermaron, usaban barbijo, quienes no se enfermaron, no usaban barbijo. Y en base a ese estudio observacional, voy a recomendar una intervención concreta, que es la obligatoriedad del uso del barbijo. Entonces, hay toda una secuencia. Primero una observación simple, una descripción de lo que estoy viendo. Luego un estudio analítico en el cual comparo expuestos y no expuestos, que es lo que vamos a ver esta semana. Y luego, finalmente, desarrollar una intervención y evaluar si esa intervención realmente fue efectiva o no fue efectiva. Pero para hacer una intervención, antes tengo que tener cierta sospecha, fuerte de que hay una asociación entre un factor de riesgo y un daño, y que el método que yo quiero implementar para controlar este problema es realmente efectivo. ¿Tienen alguna otra duda? Están callados. Les fue muy bien en el parcial, ¿eh? Me parece que vamos a hacer preguntas más difíciles para el próximo parcial. Pero no, les fueron bien porque estudiaron bastante, ¿eh? ¿Alguna duda más? Si no, los libero, ¿eh? Que tienen bastante para hacer. No, profe, por el momento no. No, profe, ya con lo que me respecta, no. Bueno, pero entendiste, Rodrigo, lo que te dije. Claro, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo, ¿se acuerda la última clase que empezamos a hablar? O por ejemplo que las clases anteriores mandó de prevalencia e incidencia, había mandado videos, yo capaz que lo leo y tengo una dificultad de lectura comprensora que no lo entiendo bien y necesito que alguien me lo hable, como estamos haciendo ahora. Bárbaro. Por eso a mí me sirve bastante estas clases. Vos fijate, Rodrigo, que cuando arrancamos la materia, no sé si alguno de ustedes que se acuerdan, en realidad no estábamos haciendo Zoom. Y me dio el Zoom, pasó a ser un reclamo de ustedes que me pareció muy válido y por eso estamos haciendo esto. Pero quiero que entiendas por qué lo hago digamos, a semana vencida y no a semana adelantada, porque inclusive todavía la semana pasada yo hubiera estado anticipando el tema de la semana y ustedes estaban con la cabeza en los parciales. Entonces, no. Después de la lectura, después de que tuvieron que resolver un caso, analizar un problema, hacemos un repaso y yo trato de reforzar aquello que me pareció que al menos la mayoría de ustedes pudo tener alguna duda o alguna confusión. Bueno, los libero entonces y nos vemos la semana que viene. ¿Les parece? Dale, profe. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe. Cuídense. Gracias, profe. Cuídense mucho. Que por más que haya vacunas, esto todavía sigue para rato. Sí. Chao, profe. Chao.